Antes de comenzar este mensaje, haz algo muy importante. No es una costumbre, no es una frase más, es un acto de fe. Escribe en los comentarios, con todo tu corazón: Señor, hoy descanso en ti. No lo escribas por escribir. Escríbelo porque tu alma lo necesita, porque Dios está mirando ese gesto sencillo, pero poderoso. Ahora sí, quédate conmigo. Hijo amado, hija amada, si estás aquí en este momento, no es casualidad. No fue el algoritmo, no fue el azar, no fue un simple clic, fue Dios. Dios movió el tiempo, los silencios, las distracciones y hasta tus pensamientos para traerte aquí. Porque Él sabe exactamente cómo te sientes hoy. Sabe lo que cargas en el pecho. Sabe lo que no le has contado a nadie. Sabe cuántas noches has fingido estar bien mientras por dentro te estabas cansando. Hoy, Dios no viene a juzgarte, no viene a señalarte. Viene a sentarse contigo, en silencio, y a hablarte al corazón. Tal vez hoy despertaste con un peso extraño. No es tristeza del todo, no es miedo del todo, es cansancio del alma. Has hecho lo que has podido, has resistido más de lo que crees. Has seguido caminando aun cuando no entendías el camino. Y Dios quiere que sepas algo muy claro desde ahora. Él ha visto cada paso que diste en medio del dolor. La palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 55, verso 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». Hoy, Dios te dice, déjame esa carga. No naciste para llevarla solo. No fuiste creado para resistir sin descanso. Hijo amado, hija amada, antes de seguir avanzando, Dios quiere detenerte un momento aquí, no para retrasarte, sino para afirmarte. Hay mensajes que sanan mientras avanzan, y hay otros que sanan cuando haces una pausa y escuchas con el alma. Este es uno de esos momentos. Tal vez llegaste hasta aquí con el corazón abierto, pero aún con preguntas sin responder, con heridas que no se ven, con pensamientos que te acompañan incluso cuando intentas descansar. Dios no se asusta de eso, no se incomoda, no se aleja. Al contrario, se acerca más. Porque Él sabe que hay dolores que no se curan con prisa, sino con presencia. Dios escucha lo que ni siquiera sabes cómo expresar. Escucha el deseo profundo de tu corazón, ese que no se atreve a decirse en voz alta. Quizá has tenido miedo de decirle a Dios exactamente cómo te sientes. Miedo de parecer débil. Miedo de mostrar cansancio espiritual. Pero Dios no te pide que seas fuerte delante de Él. Te pide que seas verdadero. Hay veces en las que has seguido adelante solo por responsabilidad, porque otros esperan algo de ti, porque no quieres fallar, porque no quieres decepcionar. Y Dios ve eso, ve cuando cargas más de lo que deberías, ve cuando dices, estoy bien, y no es del todo cierto, ve cuando sigues caminando aunque por dentro estés agotado. El Salmo 38, verso 9, dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Nada de lo que sientes está oculto para Dios. Nada, ni la duda, ni el miedo, ni el cansancio, ni el deseo de descansar sin sentir culpa. Dios no espera que lo resuelvas todo, espera que lo traigas todo a Él. Tal vez hoy necesitas escuchar esto con claridad. No tienes que demostrarle nada a Dios. Él no te ama más cuando haces más. Te ama porque eres su hijo, porque eres su hija, y ese amor no se negocia. Hay etapas en las que Dios permite que te sientas vulnerable, porque ahí es donde aprendes a depender de Él de verdad, no como teoría, no como costumbre, sino como necesidad real. Tú no eres débil por sentirte cansado, eres humano, y Dios no se avergüenza de tu humanidad. Hay heridas que no se ven, hay batallas que nadie aplaudió, hay oraciones que solo tú y Dios conocen. Pero escúchame bien, ninguna lágrima fue ignorada, ningún suspiro fue en vano. La palabra también dice en el Salmo 56, verso 8, «Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?» Dios tiene registro de tu dolor, tiene memoria de tus noches largas, tiene presente cada momento en que pensaste rendirte y aún así seguiste. Hoy Él te dice, estoy contigo, no te solté, no te olvidé, no llegaste hasta aquí solo. Quizá te preguntas por qué ciertas cosas no se resolvieron cuando tú esperabas. ¿Por qué oraste y el silencio fue lo único que escuchaste? ¿Por qué viste a otros avanzar mientras tú sentías que estabas detenido? Pero Dios
quiere revelarte algo en este momento. El silencio no fue abandono, fue preparación. Mientras tú pensabas que nada estaba pasando, Dios estaba obrando en lugares que no veías. En tu carácter, en tu fe, en tu resistencia espiritual. El Salmo 66, verso 10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. El fuego no llegó para destruirte, llegó para purificarte, llegó para sacarte más fuerte, más sensible a la voz de Dios, más firme en lo eterno. Hijo amado, hija amada, Dios sabe que a veces has dudado, sabe que has tenido preguntas, sabe que incluso has llorado en silencio preguntándole: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aún así, Él no se alejó. La fe no es nunca dudar. La fe es seguir buscando a Dios aun cuando dudas. Hoy, Dios te invita a descansar, no a rendirte, no a abandonar tus sueños, sino a soltar la ansiedad que te roba la paz. La palabra dice en el Salmo 116, verso 7, vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Vuelve al reposo, vuelve a confiar, vuelve a respirar sin miedo. No tienes que resolverlo todo hoy. No tienes que tener todas las respuestas esta noche. Solo tienes que confiar un paso más. Dios no te pide perfección, te pide entrega. Y aquí, en este diario espiritual, Dios está escribiendo contigo una nueva página. Una página donde el miedo no tiene la última palabra. Una página donde el cansancio no define tu final. Una página donde la esperanza vuelve a levantarse poco a poco. Si sientes que algo se mueve dentro de ti mientras escuchas estas palabras, no lo ignores. Es Dios tocando suavemente tu corazón. Hijo amado, hija amada, permanece aquí un momento más. No te apresures. Hay cosas que Dios solo revela cuando el corazón se aquieta. Tal vez pensaste que al llegar hasta aquí todo ya estaría claro, que las respuestas serían inmediatas, que el dolor tendría una explicación sencilla, pero Dios no siempre sana quitando primero las circunstancias. A veces sana, fortaleciendo el interior. Él sabe que hay días en los que sonríes por fuera, pero por dentro te preguntas cuánto más podrás resistir. Sabe que hay momentos en los que tu fe no se fue, pero sí se cansó. Y aún así, Dios te mira con ternura. La palabra dice en el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no espera de ti una fortaleza falsa, no espera que finjas. No espera que ocultes tu cansancio espiritual. Él sabe quién eres cuando nadie te ve. Sabe lo que te pesa al despertar. Sabe lo que te roba la paz cuando cae la noche. Y hoy te dice, puedes descansar en mí sin miedo a decepcionarme. Porque Dios no te ama por lo fuerte que eres, sino por lo real que eres delante de Él. Tal vez llevas tiempo preguntándote si lo que haces vale la pena. Si tu oración aún tiene sentido. Si Dios sigue escuchando. Escucha esto con atención. Dios jamás dejó de escucharte. El Salmo 69, verso 33, dice, porque el Señor oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Aunque te hayas sentido atrapado en una etapa larga, aunque te hayas sentido limitado por circunstancias que no controlas, Dios sigue oyendo tu clamor. A veces no responde como esperas, porque está respondiendo de una forma más profunda. Hay procesos que no se explican con palabras, solo se entienden con el tiempo. Y Dios está trabajando en tu paciencia, en tu carácter, en tu manera de confiar. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe lo que viene después. El Salmo 126, verso 5, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tus lágrimas no fueron pérdida, fueron semilla. Cada noche difícil, cada oración entre suspiros, cada momento en que decidiste no rendirte, todo está dando fruto, aunque todavía no lo veas. Dios te está preparando para sostener lo que estás pidiendo, porque hay bendiciones que llegan solo cuando el corazón está listo. Tal vez hoy no entiendes por qué tu camino ha sido más lento, por qué otros parecen avanzar más rápido, por qué tú has tenido que aprender con dolor, pero Dios te dice, tu proceso no es castigo, es formación. El Salmo 37, verso 23 y 24, declara, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Aun cuando tropiezas, Dios no te suelta. Aun cuando dudas, Dios no se aleja.
Él sostiene tu mano incluso cuando tú sientes que ya no tienes fuerzas para sostenerte. Quizá hoy te cuesta orar como antes, te cuesta leer, te cuesta cantar, te cuesta sentir. Y Dios no te reclama eso. Dios se acerca más. Porque cuando tú no sabes qué decir, Él entiende el silencio. Cuando ya no tienes palabras, tu corazón sigue hablando. Dios sabe que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con perseverancia. Y tú has perseverado más de lo que imaginas. El Salmo 40, verso 1 dice: Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, no perfectamente, no sin dolor, pacientemente. Esperar no significa quedarte quieto sin fe. Esperar es seguir confiando aun cuando duele. Y hoy, Dios te pide una cosa sencilla pero poderosa. No sueltes tu fe en este punto del camino, porque estás más cerca de lo que piensas, más cerca de la respuesta, más cerca de la paz, más cerca del descanso verdadero. No todo se arregla de un día para otro, pero todo se ordena cuando Dios está al centro. Y Él está aquí contigo, ahora mismo. Quédate un poco más, abre el corazón, deja que Dios siga escribiendo, porque aún hay mucho que Él quiere decirte. Hijo amado, hija amada, quédate todavía un poco más. Hay verdades que Dios solo revela cuando el corazón ya se abrió lo suficiente para recibirlas. Quizá hoy sientes que has dado demasiado y recibido poco, que has sembrado amor, paciencia, fe, y aún así la respuesta parece tardar. Dios conoce ese sentimiento, no lo ignora, no lo minimiza. Él sabe lo que es esperar, sabe lo que es confiar cuando el resultado no es inmediato. Y hoy quiere enseñarte algo que transformará tu manera de ver este tiempo. La palabra dice en el Salmo 130, versos 5 y 6, Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Esperar no es perder el tiempo. Esperar es entrenar el corazón. Mientras esperas, Dios está ordenando lo que no ves. Está alineando personas, momentos y decisiones. Está cerrando puertas que te harían daño más adelante. A veces le pediste a Dios algo y Él dijo, todavía no, porque un sí prematuro te habría quebrado. Dios no se demora por crueldad. Se toma el tiempo necesario por amor. Tal vez hoy te cuesta confiar porque has sido herido, porque confiaste antes y dolió, porque abriste el corazón y no fue cuidado. Pero Dios no es como las personas que te fallaron. El Salmo 118, verso 8 dice, Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. No porque las personas sean malas, sino porque son limitadas. Dios, en cambio, no se cansa de ti, no se aburre de escucharte, no se va cuando muestras tus debilidades. Él permanece. Quizá has pensado que tu fe se hizo pequeña, que ya no crees como antes, que tu esperanza se volvió frágil. Pero Dios te dice algo hoy. Tu fe no murió, se volvió más profunda. Antes creías por emoción, hoy crees por convicción. Antes confiabas cuando todo iba bien, hoy confías aun cuando no entiendes. Eso no es retroceso, eso es madurez espiritual. El Salmo 71, verso 9, declara, No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Este salmo no habla solo de edad, habla de esos momentos en los que te sientes sin fuerzas, en los que sientes que ya no puedes más. Y Dios responde, No te soltaré cuando estés cansado. Ahí es cuando más cerca estoy. Tal vez hoy no necesitas una gran respuesta, necesitas un abrazo espiritual, una paz que no dependa de las circunstancias. Y Dios quiere dártela. El Salmo 29, verso 11 dice, El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. No con prisa, no con confusión, con paz. Esa paz que no siempre cambia la situación, pero sí cambia el corazón que la enfrenta. Hoy, Dios quiere que dejes de luchar solo, que sueltes esa necesidad de tener todo bajo control, que descanses en su soberanía. Porque mientras tú intentas entenderlo todo, Dios ya tiene el final claro. Hijo amado, hija amada, hay momentos en los que Dios hace una pausa sagrada, no para detener el proceso, sino para afirmarlo. Este es uno de esos momentos. Tal vez has sentido que algo dentro de ti cambió sin hacer ruido. No fue un milagro visible, no fue una respuesta inmediata, fue una certeza suave,
profunda, silenciosa. La certeza de que Dios sigue contigo. Hay batallas que no se ganan gritando, sino permaneciendo. Y tú has permanecido. Dios vio cuando nadie más lo hizo. Vio cuando seguiste orando, aún sin ganas. Cuando abriste la Biblia, aunque tu corazón estaba cansado. Cuando elegiste no rendirte, incluso sin entender. La palabra dice en el Salmo 123, versos 1 y 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios. Mirar a Dios no siempre es sentir. A veces es decidir. Decidir creer cuando el ánimo no acompaña. Decidir confiar cuando el camino no se aclara. Decidir esperar cuando todo invita a huir. Y Dios honra esa decisión. Tal vez esta etapa te enseñó a soltar expectativas humanas, a dejar de depender del reconocimiento, a caminar sin necesitar aprobación. Eso no te aisló, te fortaleció. Dios no te apartó de las personas por castigo, te separó por cuidado, porque hay procesos que solo se atraviesan en silencio, y hay transformaciones que solo nacen en la intimidad con Dios. El Salmo 27, verso 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Dios te escondió, no para olvidarte, sino para guardarte. Mientras otros no entendían tu camino, Dios lo estaba protegiendo. Tal vez sentiste soledad, pero no estuviste solo, estuviste cubierto. Cubierto del desgaste innecesario, cubierto de relaciones que no estaban listas para caminar contigo, cubierto de decisiones que te habrían desviado. Dios cerró algunas puertas, porque sabía que aún no estabas listo para lo que había detrás. Y eso también es amor. El Salmo 84, verso 11, declara, el Señor Dios es sol y escudo, gracia y gloria dará, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si algo no llegó, no era el bien que Dios tenía preparado para ti, porque Dios no te niega lo bueno, te guarda lo correcto. Quizá hoy ya no pides tanto como antes, no porque dejaste de creer, sino porque aprendiste a confiar. Aprendiste que Dios sabe más, que sus tiempos no fallan, que su voluntad no hiere, y eso es madurez espiritual. Dios no quiere que vivas ansioso por el mañana, quiere que vivas presente con Él hoy. El Salmo 131, versos 1 y 2, dice, ciertamente he calmado y aquietado mi alma, como un niño destetado de su madre. Aquietar el alma no significa que todo esté resuelto. Significa que decidiste descansar, aún sin respuestas completas. Y Dios se agrada de eso, porque la fe más pura no es la que exige señales, sino la que descansa en medio de la espera. Tal vez este es el punto donde tu fe dejó de ser ruidosa y se volvió firme, silenciosa, profunda, una fe que no necesita explicarse, una fe que simplemente permanece. Dios te dice hoy, no te muevas de aquí, no retrocedas, no te desesperes. Estás justo donde necesitas estar. Este no es un tiempo perdido, es un tiempo sellado por Dios. Y lo que Él está haciendo ahora, aunque no se vea todavía, sostendrá lo que viene después. Dios mismo lo abrirá delante de ti. Quizá has tenido miedo de soltar, miedo de confiar otra vez, miedo de esperar y volver a decepcionarte. Pero Dios te dice, confía en mí un poco más. No te fallaré. El Salmo 31, verso 24, declara, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Toma aliento. Respira profundo. No estás solo en este camino. Dios está contigo incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando el silencio parece largo. El silencio de Dios no es ausencia, es trabajo invisible. Y pronto, muy pronto, entenderás por qué fue necesario esperar. Hijo amado, hija amada, permanece un poco más. Hay momentos en los que Dios no acelera el paso porque sabe que tu alma necesita quedarse aquí, respirando su presencia. Tal vez has llegado a un punto donde ya no luchas como antes, no porque te hayas rendido, sino porque aprendiste que no todo se gana a fuerza de empujar. Y eso también es fe. Dios ve cuando decides confiar, incluso con el corazón cansado. Ve cuando eliges no responder con enojo. Ve cuando guardas silencio para no herir. Ve cuando sigues creyendo, aunque ya no tengas energía para explicarlo. La palabra dice en el Salmo 73,
verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando tus fuerzas se agotan, Dios no se agota contigo. Él se vuelve tu roca. Quizá hoy sientes que estás en medio de una transición. Ya no eres quien eras antes, pero tampoco ves con claridad lo que viene. Ese espacio intermedio puede sentirse incómodo, incierto, solitario, pero es ahí donde Dios hace su obra más delicada. Él quita lo que ya no te sirve, ajusta lo que necesita fortalecerse y sana heridas que habías normalizado. Dios no solo quiere darte bendiciones visibles, quiere darte un corazón sano para sostenerlas. El Salmo 147, verso 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no sana a prisa, sana con cuidado, porque hay dolores que no se resuelven con una respuesta rápida, sino con una restauración profunda. Tal vez hay recuerdos que vuelven cuando menos lo esperas, palabras que te marcaron, momentos que aún duelen. Y Dios no te juzga por eso. Él se acerca, porque sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin que duela igual. Y Dios está trabajando ahí, en lo que nadie ve. Quizá has tenido miedo de volver a creer con todo el corazón, miedo de abrirte, miedo de confiar. Pero Dios te dice hoy: yo no te pido que confíes en todo, te pido que confíes en mí. El Salmo 115, verso 11, declara: Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios no solo te ayuda, te protege, te cuida incluso de aquello que no sabes que te haría daño. A veces miras atrás y no entiendes por qué ciertas puertas se cerraron, por qué algunos planes no prosperaron, por qué personas se alejaron, pero Dios sí lo sabe. Y un día mirarás atrás con paz, no con reproche, porque entenderás que Dios no te quitó algo bueno, te libró de algo que no era para ti. El Salmo 91, verso 4, dice: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, pues casi siden todo. Pero siden nous entores veriona. Estar bajo sus alas no significa que no haya tormentas. Significa que no te destruirán. Hoy Dios quiere que sueltes la culpa, esa que te repite que debiste hacer más, que debiste saber mejor, que debiste ser distinto. Dios no vive en el hubiera. Dios vive en el aquí estoy, y aquí está contigo. No te exige que regreses al pasado, te invita a caminar hacia adelante con Él. El Salmo 34, verso 19, dice: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No dice que no habrá aflicciones, dice que habrá liberación. Tal vez no llegó como esperabas, tal vez no fue inmediata, pero está en camino, porque Dios nunca empieza algo que no piensa terminar bien. Y tú no estás al final del camino, estás en medio de una transformación silenciosa. Hijo amado, hija amada, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque tu espíritu está escuchando algo que tu mente todavía está procesando. Hay momentos en los que Dios guarda silencio no para alejarse, sino para que aprendas a escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Quizá en esta etapa ya no lloras como antes, no porque no duela, sino porque has aprendido a sostenerte aún con el dolor presente. Y eso también es una señal de crecimiento. Dios ve cuando sigues caminando sin aplausos, cuando haces lo correcto aunque nadie lo note, cuando obedeces aún sin entender completamente el porqué. La palabra dice en el Salmo 75, verso 7, Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. No te preocupes por compararte, no te angusties por los tiempos de otros. Dios no se equivocó con tu proceso. Él sabe cuándo levantar y sabe cuándo permitir que algo se detenga para que no se rompa. Tal vez hoy te preguntas si valió la pena mantenerte fiel, si valió la pena no rendirte, si valió la pena confiar cuando parecía inútil. Dios te responde hoy con claridad: sí, valió la pena. Cada decisión correcta que tomaste en silencio está construyendo algo que todavía no ves. El Salmo 112, verso 7 dice: No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Un corazón firme no es un corazón sin miedo, es un corazón que decidió no vivir gobernado por él. Y tú has aprendido eso poco a poco. Tal vez hubo momentos en los que pensaste que Dios te había dejado atrás, que otros avanzaron y tú quedaste detenido.
Pero Dios no se atrasó contigo. Él estaba ajustando lo necesario para que cuando avanzaras, lo hicieras con estabilidad. El Salmo 127, verso 1 dice: Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios no quiere que construyas algo rápido, quiere que construyas algo firme, aunque tome más tiempo, aunque cueste más lágrimas, porque lo que Él edifica, permanece. Quizá ahora entiendes por qué ciertas cosas no funcionaron, por qué ciertas puertas se cerraron, por qué ciertos caminos no prosperaron. No fue rechazo, fue protección. Dios no te negó algo bueno, te reservó algo mejor. El Salmo 36, verso 7 declara: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Estar bajo su sombra significa que aún en medio del sol ardiente hay refugio. Hoy Dios quiere que sueltes el peso de tener que demostrarle algo a alguien. No tienes que probar tu valor, no tienes que justificar tu camino. Dios ya te conoce y te aprueba. Tal vez esta etapa te enseñó a caminar más lento, a pensar más profundo, a elegir con más sabiduría. Y eso no es pérdida, es preparación. El Salmo 119, verso 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios no te muestra todo el camino de una vez, te muestra el siguiente paso, y eso es suficiente. Quizá hoy no tienes claridad total, pero sí tienes paz. Y eso es señal de que Dios está guiando. No ignores esa paz. Es un regalo. Dios no te trajo hasta aquí para soltarte ahora. No invirtió en tu proceso para abandonarlo a medias. Él está cerca, más cerca de lo que imaginas. Y aunque todavía falte un poco, aunque todavía haya preguntas sin respuesta, Dios ya está trabajando en el desenlace. Quédate, confía, respira, porque lo que viene no nace del esfuerzo humano, sino del tiempo perfecto de Dios. Hijo amado, hija amada, llegamos a este momento no para terminar, sino para sellar lo que Dios ha estado haciendo en tu corazón. Nada de lo que sentiste mientras escuchabas estas palabras fue casual. Nada de lo que se movió dentro de ti fue emoción pasajera. Fue Dios tocando fibras profundas, esas que solo Él conoce. Tal vez no todo cambió por fuera. Tal vez la situación sigue parecida, pero algo sí cambió dentro de ti. Y eso lo cambia todo. Dios no siempre transforma primero el entorno. A veces transforma el corazón para que, cuando el entorno cambie, tú estés listo para sostenerlo. La palabra dice en el Salmo 121, versos 1 y 2, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Tu ayuda no viene de las circunstancias, no viene de las personas, no viene de la rapidez, viene de Dios. Y Dios no llega tarde, llega cuando el alma está preparada. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas, pero tienes algo más importante, la certeza de que no estás solo. Dios caminó contigo cuando nadie más lo hizo. Te sostuvo cuando tus fuerzas se agotaron. Te guardó cuando no entendías por qué ciertas cosas no sucedían. Y hoy te dice con ternura: valió la pena que confiaras en mí. El Salmo 37, verso 5 declara: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. No dice cómo lo hará, no dice cuándo, solo dice: Él hará. Y eso basta. Hoy Dios te invita a dejar de anticipar el futuro con miedo, a dejar de cargar con lo que aún no sucede, a soltar la ansiedad que te roba el presente, porque Él ya está en tu mañana. El Salmo 90, verso 17, dice: Sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Dios no solo inicia procesos, los confirma, los afirma, los establece. Y lo que Él establece en tu vida, nadie lo puede derribar. Tal vez esta etapa te hizo más sensible, más consciente, más dependiente de Dios. Eso no te hizo débil, te hizo verdadero. Dios no busca personas perfectas, busca corazones rendidos. Y tú, en medio de todo, no soltaste su mano. Antes de cerrar, quiero que respires profundo un momento. Inhala paz, exhala preocupación. Y ahora, permite que oremos juntos. Señor amado, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto. No traigo máscaras, no traigo excusas. Traigo mi vida tal como está. Gracias porque no me soltaste cuando dudé. Gracias porque me cargaste cuando ya no podía caminar.
Gracias porque incluso en el silencio estabas obrando. Hoy decido confiar en ti nuevamente. Decido soltar el miedo. Decido descansar en tu voluntad. Sana lo que aún duele. Ordena lo que aún confunde. Fortalece lo que se debilitó en el camino. Te entrego mis pensamientos, mis emociones, mi futuro y mis tiempos. Que tu paz gobierne mi corazón. Que tu luz guíe mis decisiones. Y que tu presencia me acompañe cada día. En ti descanso. En ti confío. En ti espero. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda esto, hijo amado, hija amada. Dios no ha terminado contigo. Lo que viene será mejor, porque ahora caminas con Él. Aquí termina este capítulo, pero el plan de Dios para tu vida apenas continúa.